Muy buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Es fantástico poder conversar, encontrarme con tantos amigos y ver la convocatoria de este problema. Es fascinante y en realidad me da esperanza cuando uno ve esta variedad de personas acá, de que tal vez tengamos alguna oportunidad real para enfrentar este problema pernicioso de la restauración de pesquerías, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes una reflexión, que es la reflexión del iceberg. En realidad, el iceberg siempre la parte de arriba es la que se ve. ¿Cuál es lo que nosotros vemos cuando hablamos de pesquería generalmente? Evaluación de stock, definición de cuota, ahí está la madre del cordero, digamos. Cuando en realidad debajo de eso está el verdadero problema, que es el cambio de comportamiento de los grupos de interés, todos. No me refiero solamente a pescadores artesanales e industriales, instituciones públicas, inversionistas, los que deciden los subsidios, etcétera, digamos. Y por otra parte, las actitudes y apoyo de la ciudadanía respecto a la toma de decisiones de medidas impopulares, como por ejemplo el disminuir una cuota, y la voluntad política del gobierno de turno, o del Estado, podríamos decir en términos más globales, para enfrentar justamente un manejo sustentable. Eso es la madre del cordero, digamos, pero lo que nosotros normalmente vemos y discutimos está allá arriba, las cuotas, y ahí nos damos, cuando el verdadero problema está bajo la superficie. Ya sabemos, hoy día hemos hablado bastante sobre esto, que esencialmente tenemos problemas de sobreexplotación. La pregunta es cómo llegamos a esta situación, y como dice Einstein, no podemos resolver los problemas con el mismo tipo de pensamiento que utilizamos cuando los creamos. Entonces, si creamos el problema viendo las puras cuotas, a mí me gustaría entonces tratar de resolverlo de una manera distinta. El primer problema que tenemos es que en este país generalmente no se analizan, cuando uno tiene perdónenme la expresión tampoco académica, pero cuando a uno le gustan las puras ganas en este país. Cuando nos va mal, nosotros no hacemos ningún tipo de análisis profundo. Por ejemplo, la crisis del carbón, se habla mucho, que fue un desastre, que está lleno de peluqueros lotas, pero yo nunca he visto un estudio profundo de lo que fue ese plan de mitigación. La crisis del Jurel, la mitigación de la crisis del Jurel, ¿dónde hay un estudio que diga ni siquiera cuánto se gastó, digamos? La crisis de la merluza, tampoco. Entonces, lo que no se hace acá es tomar el colapso y analizarlo en profundidad. Por ejemplo, lo que proponen Smith y Link en el 2005, ¿cierto?, de realizar lo que ellos llaman autopsias pesqueras, que en profundidad determinan lo que pasó. Hoy día escuchábamos varias discusiones en la mañana sobre el Jurel. Al final pensé yo que la culpa era el cambio interdecadal. Eso fue lo que me quedó claro. Parece que no hubo nunca sobreexplotación del Jurel. O sea, siempre hay alguien que no soy yo, digamos, cuando en realidad somos nosotros, directamente somos nosotros todos los que de alguna forma participamos y coparticipamos en este problema. A mí me gustaría, por lo tanto, preguntarme cómo recuperamos las pesquerías, pero en primer lugar, ¿cuál es la naturaleza del problema? Y ahí entonces empezamos con la complejidad, esta famosa frase. Partamos por lo más simple, veamos el ecosistema. Uno siempre piensa que el ecosistema tiene una trama trófica como esa. Si fuera tan simple sería fantástico. La verdad es que las tramas tróficas se parecen más a eso. Esta es la trama trófica del arenque del año 24, solamente del arenque, pero las tramas tróficas son más bien como eso. Además está lleno de líneas, y ustedes saben que el mundo no es lineal. Las únicas líneas que pueden encontrar, siempre lo digo yo, son donde hay humanos, como aquí. Está lleno de líneas rectas. Pero en la naturaleza, váyanse a un bosque, ¿cuántas líneas rectas encuentran? Es la mente del hombre el que crea la linealidad. Entonces, como eso no es lineal, si tomamos simplemente Bloch Volterra, lo más simple, y le aplicamos a esa trama trófica, entramos en fractal, entramos en comportamientos caóticos. Entonces, estos son los problemas de fondo, digamos, cómo tomamos decisiones frente a esa realidad. Y esa es la realidad solamente natural. Además, hemos ido aprendiendo un montón sobre los ecosistemas. Esta idea de que los ecosistemas estaban en equilibrio, esa es una idea que viene de la religión, del budismo fundamentalmente, el balance de naturaleza, el yin y el yang, en el caso del taoísmo. Pero lo que hemos aprendido del ecosistema es que no es así. Y justamente el caso del bacalao en Canadá, lo que ocurrió es que ahora están llenos de crustáceos, digamos. O sea, el sistema completo cambia y nos vuelve al lugar anterior. Hemos avanzado también en entender esos ecosistemas y hoy día se habla de conceptos como los que están ahí, digamos, que son sistemas adaptativos complejos, con resiliencia, jerarquía, escalas múltiples, anidamiento, estructura disipativa, irreversibilidad, autoorganización. O sea, el tema está complicado y eso es la parte netamente natural.
Ahora, aunque ustedes no lo crean, en la década del 80, en el caso de las ciencias del mar, se hizo un gran descubrimiento, que los hombres participábamos del ecosistema. Eureka, aleluya, hermanos. Increíble, ¿no? En el año 80 empezaron los estudios que demostraron que el hombre es importante en el intermareal. Bueno, pero obviamente es porque nosotros no leemos otras literaturas, porque los antropólogos ya estaban con ese problema hace mucho tiempo. Ahí tenemos dos grandes antropólogos, ¿cierto? Julian Haynes y Leslie White, padre uno de la que se llama la ecología cultural, y el otro desarrolló la relación entre la evolución social y el ambiente con mucha profundidad. Y ellos miraban por el ecosistema de otra forma, como ustedes ven ahí, con componentes físicos, biológicos, sociales y culturales. Culturales. ¿Qué es lo que es la cultura? Una pregunta difícil. Es la manera como percibimos el mundo. Eso es la cultura. Los prejuicios que tenemos para mirar el mundo e interpretar la realidad. Cuando incorporamos eso en el análisis, la cosa empieza a poner más complicada todavía. Algunas propiedades, por ejemplo, de los sistemas humanos, la componente humana, flujo de información, los celulares que suenan a cada rato, sistemas de creencias, superimposición de tecnoestructura sobre la bioestructura, poder, gobernabilidad, gobernanza, generación de nuevos flujos de materiales, flujos de energía. Esa es la realidad que estamos enfrentando en el siglo XXI. Entonces, hoy día hablamos más bien ya no de ecosistemas. Lo que está de moda ahora es sistemas socioecológicos. Eso es lo que se está utilizando como concepto más comúnmente hoy en día. Se ha avanzado bastante en eso, sí. Ahí hay algunas cosas, combinación de flujo de materia con flujo económico. Se ha trabajado el modelamiento del comportamiento humano y las forzantes del ecosistema, pero todavía estamos en pañales. Hay otros esfuerzos más de otras escuelas, por si alguno las echa de menos, como lo que ha hecho, ¿cierto?, la Sustainability Science, o el Ecosystem Approach to Fisheries de la FAO, o el Ecosystem Approach to Aquaculture, ¿cierto?, el enfoque ecosistémico para la agricultura. Permiso. Me van a disculpar, estoy un poquito resfriado, así que salud. Bueno, la pregunta es, ya que estamos en la época del fútbol, si vamos perdiendo o ganando el partido por la sustentabilidad de los recursos. Yo pienso que vamos como 4-0 con el árbitro en contra y probablemente con un expulsado. ¿Eso es por qué? Porque obviamente hay muchas otras amenazas, como bien dijo Rachid, no las voy a repetir. Rachid mencionó varias, ¿cierto?, que están como este tema de la disminución de la biodiversidad, la sobreexplotación pesquera, el cambio climático, la acidificación del océano. O sea, la verdad es que podríamos terminar todos depresivos, pero esa es la realidad que estamos enfrentando y esa, ojo, estudiantes que están acá, esa es la realidad que ustedes van a enfrentar. Finalmente yo ya llevo 30 años viendo cómo el planeta va cayendo, a ustedes les va a tocar, en teoría, levantarlo. El problema está que toda esa complejidad nos lleva a la incertidumbre, y esto siempre lo he dicho yo y otras personas, y el problema de la incertidumbre, trabajar con incertidumbre, nos lleva a lo siguiente, que siempre lo que sabemos es, por supuesto, menos que lo que sabemos que no sabemos. Y lo que sabemos que no sabemos siempre es menos que lo que no sabemos que no sabemos. Entonces, imagínense lo que es trabajar con esa incertidumbre. ¿Cómo lo resolvemos? Con cosas como el principio precautorio. Lo enfrentamos la incertidumbre así, como hay incertidumbre, apuntamos a un principio que es conservador, por ejemplo, y que ha sido criticado bastante entre paréntesis. Y aquí quiero introducir el último concepto importante antes de entrar ya a picar, digamos, con la charla, digamos, que es el concepto de gobernanza. Este es un concepto muy importante, no confundir con gobernabilidad, que tiene que ver más con las estructuras, instituciones y el orden público. La gobernanza son los arreglos formales o informales, ¿cierto?, entre los distintos stakeholders para, de alguna forma, ir resolviendo problemas societales y crear oportunidades. Entonces, la gobernanza es clave para el tema de la recuperación de pesquería. El problema está que la gobernanza lleva a que los stakeholders tienen que juntarse, y ahí viene el problema, que cada stakeholder tiene una percepción muy diferente, ¿no? O sea, yo me miro al espejo todas las mañanas y siento que me parezco a Brad Pitt. Pero eso es una opinión personal, digamos. Entonces, el problema está en que cada stakeholder tiene una visión de sí mismo, de sus derechos, de sus problemas totalmente distintos que los otros stakeholders. Y aquí viene un teorema que a mí me parece fundamental, que es el teorema de Thomas, y que es la madre, digamos, de la sociología moderna, que es del año 30 y tanto, que es que lo que la gente percibe como real tiene consecuencias reales. No es la realidad la que da consecuencias reales, es lo que la gente percibe como real. Y el ejemplo que a mí me gusta usar es que obviamente si mi señora esposa piensa que yo soy infiel, no importa lo que yo haga, si llego tarde a la casa, estamos mal.
Entonces no es la realidad, se fijan, en lo que las personas perciben como real. Y ese es el problema. Cuando hablamos de recuperación de pesquerías, cuando hablamos de intereses de los grupos, tenemos que trabajar con esta realidad. Y esto no tiene nada que ver con las cuotas, ¿se fijan ustedes? Y nos lo estamos enfrentando. Estas cosas ahí están dando vueltas, sí, re interesantes, pero no estamos entrando realmente en el meollo del asunto, que es que la recuperación de pesquerías es un problema societal profundo, altamente subjetivo. ¿Y por qué no? Porque los que estamos aquí, la mayoría, fuimos formados como biólogos, como ingenieros, ¿cierto? O como economistas. Y por lo tanto, para nosotros 2 más 2 son 4. Y en este mundo, 2 más 2 pueden ser 5, pueden ser 3 o cualquier cosa. Bueno, en ese sentido ya se ha reconocido esto no es una idea mía, y de ahí viene el nombre de la charla. Es lo que se llama en inglés un weak problem, o sea, un problema pernicioso. Fíjense ahí que arriba tenemos que las pesquerías y la gobernanza costera es mirada como un problema pernicioso, y abajo en otro paper reciente, la reconstrucción imperativa en pesquería, soluciones clumsy, que significa soluciones relacionales, para un problema pernicioso. ¿Qué significa eso además, digamos? Que el comportamiento humano se ha ido reconociendo como un eje central de lo que es el manejo pesquero y uno de los principales problemas en cuanto a la incertidumbre, el comportamiento humano. ¿Qué hemos hecho nosotros en Chile sobre eso? Poco, muy, muy poco. Y aquí quiero hacer la diferencia entre 2 tipos de problemas, los problemas directos y los problemas perniciosos, para que entendamos de qué se trata. Los problemas directos son, por ejemplo, el caso que está ahí, que es cómo solucionamos el problema de mejorar el acceso de los minusválidos a el Transantiago, por ejemplo. Bueno, obviamente una alternativa es una rampa. Y eso nos parece lógico. ¿Por qué? Porque así fuimos creados en la universidad y en el colegio. ¿Cómo fuimos criados? Así, que los problemas tienen una solución óptima. En otras palabras, los problemas directos, que son ese tipo de problemas, se caracterizan por, tienen una definición clara y estable del problema. El problema es exactamente el mismo para todos ustedes. No cambia con la religión que ustedes tienen, son pescadores artesanales o profesores universitarios. El problema es el mismo. Tiene un punto de finalización claro, si funciona o no funciona la rampa. Tiene una solución que puede ser evaluada objetivamente como correcta o incorrecta. Pertenece a una clase de problemas similares. La misma solución vale para China, para Tumbuctú o para Chile. Presenta un set de soluciones que puede ser fácilmente puesta a prueba y posee un set limitado de soluciones alternativas. Y nosotros creemos que así funcionan las pesquerías, y ahí está el problema. Y especialmente la reconstrucción de pesquerías. Pensamos que así funciona. ¿Y cómo tratamos de resolverlo? Así, con esta cascada lineal. Obtenemos los datos, analizamos los datos, formulamos la solución y la implementamos. Bueno, así no es la cosa. Así es el tema cuando uno entra realmente a trabajar en una recuperación de pesquería o el manejo sustentable, encuentra que los problemas tienen formas distintas, no saben dónde parte, dónde termina y se empieza a transformar en una cosa bastante difícil de agarrar. ¿Cuál es la característica de los problemas perniciosos? Las 4 que están ahí. La definición del problema no es clara y depende de quién se pregunte. Un buen ejemplo, la delincuencia. ¿Cuál es el problema de la delincuencia? Vamos a tener aquí, no sé, 200 opiniones distintas. ¿Cuál es el problema de la educación en Chile? 200 opiniones distintas también. Hay problemas perniciosos como ese, o el tema de la droga o el tema de la prostitución. O sea, han pasado miles de años y no lo hemos resuelto, porque son problemas recurrentes, complejos, perniciosos. No tienen una solución ni finalización definida. Las soluciones no son correctas ni erradas, sino mejores o peores, y depende de quién las mire. Y cada problema es único y original, así que no puedo traer la solución de otro lado. Ahí hay un problema pernicioso. Cada uno de ustedes lo está mirando distinto. U otro ahí. Entonces, se fijan, cuando uno empieza a mirar las relaciones sociales y a ver cómo se puede recuperar una pesquería, tiene que mirarlo así. Lo primero que uno aprende en la administración pesquera es que uno no administra pescados, uno administra personas. Yo no le puedo decir al jurel, véngase o váyase. Yo puedo regular esfuerzo y otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos potenciar la recuperación de pesquería en este contexto de una gobernanza con múltiples usuarios, cada uno con sus propios intereses, percepciones, valores, creencias? Lo primero que tenemos que hacer es no confundirnos y pensar que es un problema directo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Evitar que yo calculo la cuota, la aplico, estoy listo. Eso es lo único que no podemos hacer. De hecho, fíjense la frase abajo, dice, por cada problema complejo hay una solución simple, y esta está errada. Nunca
confundir un problema pernicioso con un problema directo. El otro problema que tenemos es que generalmente aplicamos siempre la misma solución a todo. Es decir, como dice ahí, si la única herramienta que tienes es un martillo, tenderás a ver cada problema como si fuera un clavo. Obvio. Ahí tenemos un buen ejemplo. Ese es un problema pernicioso, el tráfico de Santiago. Y ahí tenemos probablemente a alguien que está tratando de resolverlo como si fuera un problema directo. Entonces, cuando hablamos de recuperación de pesquería, estamos hablando de eso. Y la solución no es aplicar una cuota más, menos y punto. Es mucho más complejo que eso. Y tenemos que partir por reconocer la subjetividad del problema. Que 2 más 2 no son 4. Que la administración pesquera debe ser así como esa manzana. Debe ser extremadamente multidimensional, aceptar la diversidad de maneras de ver el mundo. Hay imaginarios sociales, mitos, valores, que son claves para la administración. Así que se necesita enfrentarlo, obviamente, como una manera interdisciplinaria, es la única manera de enfrentar este tipo de problemas como la recuperación de pesquería. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Si yo tuviera la solución a los problemas perniciosos, tendría un premio Nobel y no estaría aquí probablemente, porque obviamente tendría resuelto el problema de la droga, de la pobreza y todos estos problemas perniciosos recurrentes. Entonces, el tema es muy complejo y se está avanzando en eso. Lo primero que tenemos claro a nivel mundial, sin embargo, es que se requiere mucha participación de los stakeholders. Se requiere crear instancias de participación. Es fundamental, es clave, y reconocer la riqueza de las opiniones de los distintos participantes. Por supuesto, la ley de pesca nuestra tiene algunas instancias, ¿cierto? Los consejos, etcétera. ¿Serán suficientes? Sí, no sé, dejo la pregunta abierta. Cada vez que hemos tenido una crisis pesquera, terminamos, sin embargo, creando una mesa de diálogo. O sea que lo que está en la ley generalmente sirve para los periodos de paz. Cuando empiezan los problemas duros, terminamos con una mesa de diálogo. La mesa de diálogo de la Merluza, la mesa de diálogo del Jurel, etcétera. Lo que tenemos que lograr es hacer ahí, no sé si lo entienden, yo creo que sí, ¿cierto? O sea, lo que tenemos que hacer es que los stakeholders se pongan de acuerdo y hacer lo que decía Rashid, llegar a una de estas soluciones donde todos ganan. Tenemos que lograr el soporte, no podemos tener una costa, como decía el senador, son 85.000 kilómetros de costa en la Patagonia. Si estiráramos los fiordos, vamos a tener un marino y un miembro de Cernapesca por cada ¿cuántos metros para poder asegurarnos que no se esté incumpliendo la ley? No, imposible. Tenemos que lograr un cambio profundo. Y ese cambio es un cambio cultural. Necesitamos un cambio cultural y nadie lo está discutiendo. Necesitamos pescadores industriales, pescadores artesanales, miembros de los distintos estamentos públicos con cambios culturales profundos. Ese es el desafío. Hay ejercicios importantes de cómo resolver los problemas perniciosos. Se está avanzando, se está trabajando mucho en lo que se llama estas Country Solutions. Se genera por ejemplo, con estas participaciones y con estos mapas, por ejemplo, que son bastante complejos, ¿no? Para ir logrando acuerdos, metodología. Tenemos el caso también que tampoco se ha hecho nada en Chile, de analizar los sistemas socioecológicos, por ejemplo, con la metodología que propuso Elinor Ostrom, ¿cierto? Premio Nobel de Economía, recientemente fallecida, hace un par de años, y que fue además la persona más importante en cuanto a criticar el concepto de la tragedia de los comunes, ¿cierto? Ella pensaba que efectivamente la tragedia de los comunes es solamente una parte de un problema y que hay muchas formas en que la propiedad colectiva sí puede funcionar bajo ciertos arreglos. Ahí está lo que ella propone para analizar los sistemas socioecológicos, yo no tengo tiempo para explicarlo acá, pero hay maneras, y lo que me preocupa es que aquí en Chile no estamos trabajando estos temas. Si uno mira a nivel mundial, los ejemplos que ha habido de recuperación de pesquerías fallidos y también los que han resultado, hay varias cosas que se repiten. Entre esas, resistencia a cooperación de los famosos grupos de interés, de los stakeholders, al plan de recuperación. Conocimiento científico adecuado, carencia de consenso científico, ese es un tema típico aquí en Chile, que todos los investigadores discrepan en las distintas. Entonces se produce un problema de credibilidad frente a los stakeholders muy grave. Transparencia en el proceso de toma de decisiones, participación de los stakeholders en la toma de decisiones, comunicación con los stakeholders. Y ahí nosotros tenemos un problema gravísimo en Chile. Yo se lo dije al subsecretario actual, se lo dije al anterior, se lo dije al anterior también, ya hace como ya no sé cuántos años vengo diciendo lo mismo.
La Subsecretaría de Pesca requiere un programa comunicacional mucho más profundo. Si ustedes dicen, oye, cacemos ballena, todo el mundo te va a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Pero si tú hablas de que se está acabando la merluza, la gente no tiene idea. No hay política dura, real de comunicaciones. ¿Y qué produce eso? Que el subsecretario de turno queda aislado. Porque como a la gente no le interesa mayormente el tema, entonces las medidas impopulares pasan de lo sectorial a lo suprasectorial al Ministerio del Interior por lo general, y el Ministro del Interior dice, mira, yo no quiero problemas, quiero tranquilidad. Así que si hay pescado, sacáis pescado, y si no sacáis plata a la billetera y subsidiáis. Eso es lo que ha ocurrido. Pero yo no sé por qué no se discuten estas cosas abiertamente, digamos. ¿Ah? Esa es la parte de abajo del iceberg. Crisis pesquera, ¿qué ocurre normalmente? Hay una adaptación del gobierno a los stakeholders, un aprendizaje, y aquí en Chile en particular, después de las crisis que hemos tenido, se cambiaron leyes y reglamentos, se cambiaron algunas interacciones en gobernanza, como el tema del cambio de la estructura del Consejo Nacional de Pesca y de sus potestades, cambio en las prácticas de comportamiento de stakeholders, no. Esta parte no ha cambiado. No ha cambiado. Si vemos la zona centro-sur, hay un ejemplo bien claro. Crisis del Jurel, hubo un montón de adaptación de la industria, de los artesanales, todo el mundo. Se creó la ley 19.703, etcétera. Nueva fase, entramos en el 2003, crisis de la merluza común. Después seguimos con la crisis del Jurel del 2009 y ahora estamos con la sardina que sube, que baja, así. Ahí estamos. Si la sardina cae en la octava región, realmente la industria pesquera de la octava región estaría en grave riesgo, pero profundo, de una de las crisis más grandes que tendría esa región. Les recuerdo que la crisis del Jurel causó 13.600 desempleados en la octava región, 3 veces lo que creó la crisis asiática en esa región. Mi planteamiento entonces es que en el caso chileno el comportamiento de los stakeholders y problemas de diseño de gobernanza son factores claves que explican gran parte del estado actual pobre de nuestros recursos. El comportamiento, pero no estamos haciendo nada para cambiar el comportamiento. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Y perdonen que sea tan franco, si quieren después me crucifican, pero esto es lo que ocurre normalmente, ¿cierto? Y lo sabemos, y esto ocurre bastante común. Hay una cuota insuficiente para las expectativas, ahí empieza lo subjetivo, presión social y política, intendentes metidos entre medio, senadores, diputados, etcétera. Incremento en la cuota, si hay que criar pescado, ¿cierto? Cambio en las fechas de las vedas, etcétera. Y deterioro de recursos, pan para hoy, hambre para mañana, y este es el loop que todos ustedes conocen, pero nadie lo dice, ahí está, la parte de abajo del iceberg. Presiones sociales múltiples, en este caso de pescadores artesanales, pero también tenemos los rodillas en Concepción, los trabajadores se tomaron los 3 puentes por el tema de la jibia. Yo no estoy diciendo que esto no sea legítimo o no, lo que estoy diciendo es que estamos resolviendo los problemas de una forma inadecuada, no podemos resolver los problemas a piedrazos en la calle, digamos. Tenemos que resolverlos con un cambio en el comportamiento. Entonces, ¿cuál es el eslabón que está faltando en la administración pesquera chilena? Fundamentalmente, insisto, en el cambio de comportamiento por parte de los stakeholders y cambio en la actitud de la ciudadanía en general. A eso es lo que se llama aprendizaje social. Y el aprendizaje social se puede hacer y ocurre a través de interacción entre los stakeholders cuando hay una adecuada facilitación, que generalmente la hace el Estado, apoyo institucional y un entorno normativo propicio. Pero este tema ni siquiera está en la mesa. No está discutiéndose en pesquería esto. La cuota sí, pero esto no. Y hay historia exitosa. El tabaco, nadie está fumando aquí en la sala. Yo me acuerdo donde se fumaban las micros. La señalética, la gente aquí en Chile respeta, la mayoría respeta, ¿cierto?, el signo par, etcétera. Se puede entonces enseñar a cuidar los recursos, pero para eso el Estado tiene que tener campañas educacionales profundas, en las nuevas generaciones, en los hijos de los pescadores, en las caletas pesqueras. Existe un montón de trabajo realizado en esto, en el tema ambiental, modelos para poder cambiar hacia un comportamiento pro ambiente. Existen estrategias, por ejemplo, dependiendo si hay alto consenso científico y o no bajo consenso social, hay estrategias que está estudiado. Estrategias educacionales, de marketing social, mercado, incentivo, participatoria dialógica. Entonces, para ir terminando, la enseñanza del iceberg de nuevo, volvemos al primer punto. Como les digo, esto es lo que se discute normalmente, pero esto es lo que está debajo, ¿no? Y eso es lo que no estamos trabajando. Y yo creo que nosotros no vamos a recuperar las pesquerías porque se requiere entrar a trabajar con esto con mucha profundidad.
Las medidas son demasiado impopulares para que no tengamos que hacer un esfuerzo de educación profunda y además debemos mejorar nuestras capacidades reales de comunicación con las personas que van a ser afectadas para de alguna manera, como decía Rachid, lograr, por ejemplo, si vamos a subsidiar, hagámoslo bien. Ustedes saben que ni siquiera se sabe cuánto se gastó en la crisis del Jurel. ¿Ah? ¿Qué programas funcionaron? Les puedo contar una anécdota. Se hizo un programa, no voy a decir de qué institución, de apoyo a los pescadores en la ciudad de Coronel, con estos proyectos de emprendimiento, palabra tan de moda. ¿Saben cuál funcionó? 2 pescadores se pusieron con máquinas tragamonedas, con plata del Estado. Entonces nosotros no hacemos seguimiento de las políticas, no hacemos un estudio profundo de nuestros errores. En resumen, debilidades actuales para la recuperación de pesquería, mis últimas 2 slides. Débil voluntad política suprasectorial, arriba de la Subsecretaría de Pesca. Débil voluntad política para hacer cumplir medidas impopulares, cruciales para la conservación de los recursos. Insuficiente fortalecimiento de la institucionalidad pública para garantizar la aplicación y acatamiento de los planes de recuperación. En mi opinión, discúlpeme, yo le tengo un tremendo cariño a Senapesca, hace un trabajo fantástico, con mucho esfuerzo, pero yo creo que son los menos favorecidos por la última ley. Tienen mucho, igual que el IFOP, tienen una enorme cantidad de responsabilidades, pero la cantidad de lucas y de recursos que se entregó no está acorde con eso. Entonces nos engañamos nosotros mismos, digamos. Escaso desarrollo de estrategias y procedimientos para alcanzar los grados de apoyo necesarios para los planes de restauración de pesquería por parte de los grupos de interés. No hay trabajo comunicacional profundo, no se está educando. Carencia de programas efectivos de educación tendientes a modificar el comportamiento y las malas prácticas de los pescadores industriales y artesanales respecto de las medidas de conservación. Insuficiente incorporación de las variables conocimientos y especialistas en ciencias sociales y económicas en los procesos de toma de decisiones. Escaso éxito en las políticas de mitigación previa de la crisis pesquera, lo cual nos genera un tremendo problema de credibilidad de las medidas de mitigación. Y finalmente, carencia de políticas comunicacionales de envergadura que permitan promover valores y apoyo social masivo a las políticas de recuperación de pesquería. Muchas gracias.